Muy bien, buenas tardes, todas, todos. Continuamos con nuestro comentario del Sobogenso Zanmai o Zanmai. Ya todo el mundo tiene el texto, así que bueno, podéis seguirlo de una manera clara, directa. Nuestro párrafo 3 dice: mi anterior maestro, el anciano Buda, dijo: estudiar el Zen es desprenderse de cuerpo y mente. Únicamente lo conseguirás por el solo sentarse. No necesitas quemar incienso, hacer postraciones, rememorar al Buda, practicar la confesión o recitar los sutras. Qué maravilla, ¿no? Cuando lee esto, dice, oye, solamente te sientas y ya está todo hecho. Bueno, este párrafo tiene una larga historia. En las 7 veces que lo cita Dogen en sus obras, en 6 de ellas siempre lo atribuye a su maestro, Rujin Tendo Nyoyo, ¿no? Solamente en una ocasión no menciona directamente que fuera una enseñanza de él, y parece ser que además no cita el texto en chino original, sino que lo expresa en una traducción al japonés, en el Bendowa, por ejemplo, y da la impresión de que era él mismo el que lo decía, ¿no? Entonces este pasaje ha suscitado muchos comentarios, mucha polémica, ¿no? Pero en realidad, si estudiamos bien, con detalle, toda la obra de Dogen y toda la práctica Zen Soto normal, tradicional, nos damos cuenta de que no es el caso, ¿no? De que en el Zen se recitan los sutras, se hacen postraciones, se ofrece incienso, se rememora al Buda y otras muchas prácticas más. O sea, no solamente estas que comenta aquí en este texto, ¿no? Hay que entender este pasaje en su contexto debido y también entenderlo en sus diferentes significados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay otras versiones de este pasaje. Dice al principio: aquí, en este lugar, no necesitas hacer postraciones, solamente sentarse, Es decir, es un entorno privado, interno, ¿no? de la enseñanza con el maestro, ¿no? También se puede entender así de una manera metafórica, ¿no? O sea, como que lo más importante, lo más destacado es centrarse en la práctica de Zazen, en la que se desprende uno del cuerpo y de la mente, y las demás prácticas pues son de alguna forma secundarias, ¿no? O no tienen tanta relevancia, ¿no? O por lo menos no en una fase preliminar de práctica, ¿de acuerdo? De todos modos, es una interpretación que yo particularmente no sigo, no me parece adecuada, porque justamente sucede al revés. O sea, cuando uno empieza a practicar el Dharma, el Zen, primero empieza a aprender a hacer postraciones, a colocar bien el incienso, a rememorar al Buda, a leer los sutras, y también practica Zazen, de alguna forma, ¿no? Aunque ese Zazen ni mucho menos sea solo sentarse y desprendiendo el cuerpo y la mente, ¿no? Otra interpretación de este texto alude a que es de alguna forma el enfoque último de la práctica, ¿de acuerdo? O sea, más allá de cualquier tipo de práctica devocional o de estudio intelectual o de comprensión racional, lo que realmente importa, lo que realmente tiene validez para uno mismo, para cualquier practicante, es lo que dice al principio Tendo Nyoyo. Zen es desprenderse del cuerpo y de la mente. Y solo lo conseguirás a través del solo sentarse. Ahora bien, este solo sentarse también hay que entenderlo de diferentes maneras,
¿no? Uno lo entiende simplemente como, solamente estar sentado en el cojín, ¿no? Esta es la interpretación más fácil, ¿no? Más elemental, ¿no? Pero por supuesto que Tendon y Hoyos no se refería solamente a sentarse en el cojín. Por supuesto, también se refería a sentarse en el cojín, pero no solamente a eso, ¿no? Ya hemos hablado antes que Dogen se refería al desprenderse del cuerpo, desprenderse de la mente y desprenderse del cuerpo y de la mente, ¿no? Hay como diferentes grados, diferentes estadios, ¿no? En el proceso de la práctica, ¿no? Y esto se puede dar tanto en el contexto de la práctica formal del zazen, el sentarse en la posición, con las piernas cruzadas, en Kekafusa o Hankafusa, el loto completo, medio loto o las diferentes variantes que pueda haber. Y también en cualquier contexto, cualquier situación de la vida. ¿De acuerdo? Es muy importante recordar aquí lo que señaló el maestro Dogen en el Fukan Zazengi, en el Sobogenzo Zazengi y otros textos, en el que no identifiques zazen con la posición sentada o tumbada. No tiene nada que ver con ninguna posición corporal. Aunque paradójicamente se recalque la importancia de la posición sentada. Pero en realidad no está sujeto a ninguna posición. Esto es lo que hay que entender. Claro, podéis decir, entonces, ¿para qué hace falta tanto esfuerzo? ¿Para qué empleamos tantas horas sentándonos en zazen? Bueno, puedo deciros que tampoco empleáis tantas horas. Yo he estado en retiros donde había 15 horas de zazen y periodos de 50 minutos, no de 30. Entonces, hay un maestro y un linaje incluso que se toma este pasaje de una manera literal. No recitan sutras, no ofrecen incienso, no hacen postraciones y solamente se dedican a hacer zazen. Nada más. Hacen retiros de 10 días, de 15 días, de horas y horas y horas y horas y horas. Bueno, es una manera de entender este pasaje también, se puede entender de una manera literal. Pero yo creo que no, que es diferente. Pero para que veáis que da de sí para muchas interpretaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi caso concreto, yo entiendo este pasaje como una visión global, holística de la práctica. Es decir, solo sentarse, desprenderse del cuerpo y de la mente, cuando se hace zazen, cuando se ofrece incienso, cuando se hacen postraciones, cuando se rememora al Buda y cuando se recitan sutras. Creo que esta es la intención original de Dogen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la recitación de sutras, él habla en otro capítulo del Sobogenzo del leer los sutras con desprendimiento, en la lectura desprendida de los sutras. Emplea datsuraku, los mismos kanji, para referirse como al zazen, desprenderse de cuerpo y mente. Por lo tanto, también hay una lectura desprendida, también hay una devoción desprendida, también hay un estudio desprendido, ¿no? No es solamente la postura de zazen, que ya sabéis, que ya conocéis. ¿Entendéis? Es esto. O sea que a veces esto nos puede confundir un poco porque la gramática del chino, del japonés, no son tan precisas, ¿no? tan exactas como pueda serlo la gramática del español o de otra lengua occidental, ¿no? Porque, por ejemplo, en el chino un adjetivo puede ser un sustantivo o también puede ser un verbo. Entonces, y el tiempo cambia, puedes cambiar el tiempo también. Entonces, esto puede dar lugar a diferentes
entendimientos, diferentes interpretaciones y diferentes formas de captar el mensaje. Por eso Dogen, como ya comenté ayer, era el maestro del lenguaje, ¿no? Le gustaba hacer magia con el lenguaje, con las palabras. No solamente con las palabras, sino con los contenidos que vehiculan esas palabras. También es interesante que veamos un poquito este tema del origen, ¿no? De desprenderse del cuerpo y mente, de Shinjin Datsuraku. En realidad, aunque Dogen lo atribuyese a su maestro Rujin, a Tendo Nyoyo, en realidad un estudio textual de lo que se conserva de las obras de Tendo Nyoyo, escritos, poemas, enseñanzas a sus discípulos, anécdotas, lo que se llama las crónicas de dichos de Tendo Nyoyo, en ningún lugar aparece el término Shinjin Datsuraku, desprenderse del cuerpo y de la mente. Solamente en una ocasión se habla de desprenderse del polvo de la mente. Lo que pasa es que en japonés esa frase, desprenderse del polvo de la mente, es homófona. Es Shinjin Datsuraku. Entonces parece ser que Dogen tomó esa frase, desprenderse del polvo de la mente, que en chino suena diferente, pero aunque en japonés suena igual, Shinjin Datsuraku, como un punto de partida para él hacer su interpretación de la enseñanza de su maestro. Y él, en vez de leer liberarse del polvo, desprenderse del polvo de la mente, él entendió desprenderse del cuerpo y de la mente. Es muy interesante. Por ejemplo, aquí dice: esto es una especie de anécdota, ¿no? de relato, ¿no? del reconocimiento de Dogen por su parte de su maestro, ¿no? En una de las ediciones de estas recopilaciones de obras de Tendo Nyoyo se dice que hay una postdata atribuida a Dogen en la que se recoge el famoso relato donde éste escucha tales palabras de Rujin. En una ocasión, después de que el maestro entrase en la sala, dijo a un monje perezoso que dormía mientras estaba sentado: estudiar el Zen es desprenderse de cuerpo y mente. ¿Cómo se te ocurre dormir? Tras escuchar aquellas palabras, tuve de manera súbita un gran despertar. Ascendí de inmediato a la cámara del abad, quemé incienso e hice postraciones. El maestro dijo: ¿por qué haces postraciones? Le respondí: cuerpo y mente se han desprendido. El maestro dijo: cuerpo y mente desprendidos, desprendimiento de cuerpo y mente. Shinjin Datsuraku, Datsuraku Shinjin. La misma frase, pero al revés. Le respondí: se trata de un medio hábil rápido. El preceptor no debería probarlo de manera temeraria. El maestro dijo: no te apruebo de manera temeraria. Yo respondí: ¿de qué se trata si no me aprueba de manera temeraria? El maestro dijo: desprendido, desprendido. Y salí. Luego en el Hokkyoki, que es la crónica de enseñanzas que recibió el maestro Dogen de Tendo Nyoyo, le preguntó sobre el significado de esta expresión. Y dice, le contestó Dogen, le contestó Rujin: la meditación Zen es desprenderse de cuerpo y mente. En el momento en que solo te sientas, te liberas de los 5 deseos, de los sentidos, y eliminas los 5 impedimentos a la meditación, es decir, avidez, aversión, torpor, agitación y duda escéptica. Este es un poco el contexto original de esta enseñanza, de esta expresión. Y no sé, a mi modo de ver, creo que aquí Dogen hizo de las suyas. O sea, atribuyó a Rujin este diálogo, este encuentro, que no dudo que fuera auténtico, por supuesto, pero no sé si fue así en los términos en los que él le dijo, ¿no?
Porque si Shinjin Datsurraku, desprenderse de cuerpo-mente, fuera una enseñanza cardinal de Tendo Nyoyo, seguramente habría aparecido en otros lugares de su enseñanza. Sin embargo, no es así. También cabe la posibilidad de que fuera una enseñanza muy íntima, que solamente compartía con Dogen y con pocos más. Puede ser. En cualquier caso, la duda está ahí, está abierta. Pero lo que sí me parece muy probable, conociendo un poco a Dogen y su uso que hace del lenguaje, es que él introdujera cambios en esa enseñanza. Porque lo hizo también en otras ocasiones. Acordaos, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando el Sobogenzo Zazen-shin, ¿no? El poema del maestro Wanshi, ¿no? El de la aguja de acupuntura. ¿Os acordáis, no? Del Zazen, ¿no? Dice, vale, este es el poema de Wanshi. Vale, ahora voy a hacer un comentario a cada línea del poema y ahora voy a hacer mi propia interpretación. ¿No? Esto es genial, ¿no? Esto lo hacen los grandes maestros. Y dice, no es que el poema de Wanshi sea malo, no es que no sea correcto, pero también se puede decir así. ¿No? Me encantará que alguno de vosotros, algún día me diga, el Sensei Yago decía así, pero yo creo que también se le puede añadir esto. Digo, genial. Muy bien. Eso quiere decir que os habéis impregnado muy bien de mi enseñanza, os habéis impregnado muy bien de la enseñanza de los Budas, de los maestros de la transmisión, y podéis tener libertad a la hora de interpretar la enseñanza. ¿Por qué se puede dar esto? ¿Por qué se produce esto? Este fenómeno de interpretaciones múltiples o variadas. Ya lo dijiste por la mañana, el Zazen, ¿no? Que te gustaría que pasase eso, ¿no? Sí, pero ¿por qué se puede dar esto? ¿Por qué podemos entender, percibir, experimentar aparentemente lo mismo de miles de maneras diferentes? La percepción. ¿Cómo lo percibimos? La percepción. La percepción. Sí. Elabora. ¿Qué quiere decir la percepción? Claro, los puntos de vista diferentes. Que Claro, efectivamente. Cada persona es diferente. Cada uno sois diferentes. Y la enseñanza es tan polivalente, tan poliédrica, que la podemos captar desde un punto de vista, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. No son contradictorias, simplemente son complementarias. Cuando se capta la esencia de la enseñanza, se puede expresar de una manera diferente. Inevitablemente, se hace así. Y esto es lo que hace Dogen continuamente. Y esto se ve cuando se lee el original, ¿no? O sea, las traducciones a veces no revelan el cambio, ¿no? O lo revelan mal, pero cuando se entra en el original es impresionante, ¿no? El trabajo que hizo Dogen, ¿no? de absorción y transformación. ¿Por qué? Porque para él el Zen es algo vivo, es algo real, es algo dinámico. No es algo estático, definido, cerrado, no dogmático. Está continuamente cuestionándose, continuamente apuntando a otras posibilidades. Yo me lo imagino en Eiheiji o en Kosoji y tal, y sus discípulos deberían de sufrir estrés zen. Sí, porque les debía estar dando continuamente caña, hacia ¿y esto? Claro, esto evidentemente para el que no quiere aprender es terrible, ¿no? Esto es una tortura. Pero para el que quiere aprender y quiere evolucionar es extraordinario, es el mejor maestro, es el mejor método, realmente, para aprender. Porque está continuamente en mundo, en pregunta-respuesta, diálogo. Diálogo. Yo, por ejemplo, todavía no he tenido ningún diálogo con vosotros.
Mira cómo hemos hablado, ¿eh? ¿Veis? Esta es una de las paradojas. Pero si Sensei lleva ya años aquí, viniendo por aquí y tal, nos dice cosas, nos da enseñanzas, habla con nosotros, nos pregunta, le respondemos. Todavía no he disfrutado de los mundos que os espero, que espero que me hagáis. Claro. No sé si es por miedo, por timidez, por ignorancia, o por respeto, o por yo qué sé qué. ¿No? Pero todavía no os habéis mostrado. Estáis en la madriguera, estáis ahí. Hola, Sensei, ¿qué tal? Claro, es normal, es inevitable. No nos conocemos apenas, ¿no? No podéis, tal vez temáis cosas de mí terribles. Pero no, todavía no me he comido a nadie, no he golpeado a nadie, ni he hecho daño a nadie, todavía, de momento. Quiero lo mejor para vosotros, ya lo sabéis, aunque no lo creáis. Pero es esto, ¿entendéis? El diálogo real, la enseñanza real, es una confrontación, pero en el buen sentido del término. No es un pelearse, ¿no? Sino es un cuestionar, es un indagar. Como hablábamos esta mañana, ¿no? O sea, indágalo 1000 veces, 10.000 veces. Cuestiónalo. Compruébalo. Y claro, esto exige esfuerzo, exige determinación. Y eso no es fácil. Solo sentarse. Este término lo emplea Dogen en varias ocasiones, pero es muy raro, realmente. Es un término que apenas aparece, si aparece alguna vez, en los textos originales o antiguos del Zen en China, y Dogen lo emplea en alguna ocasión. Siempre en relación con Shinjin Datsuraku y también con la práctica de Zazen. ¿De acuerdo? Y bueno, con el tiempo se le ha dado la interpretación a este solo sentarse, o solo estar sentado, o únicamente sentarse, como una meditación sin objeto. ¿De acuerdo? Que no tiene objeto. Está vinculada al concepto tan conocido de mushotoku, de no obtención o de imposibilidad de obtener nada. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta práctica, que aparentemente parece muy sencilla, parece muy atractiva, ¿no? Porque es muy simple, se revela en realidad como la práctica más difícil, la más compleja. Si habéis probado alguna vez practicar Shikantaza, es decir, entrar en Zazen sin ningún objeto en la conciencia, habréis experimentado lo difícil que es, ¿verdad? Claro. ¿Por qué es tan difícil? Hay muchos estímulos, mucha dispersión. Es muy difícil estar atento. ¿Pero qué es lo que lo hace difícil? Aparte de los estímulos, de las distracciones, de los contenidos que surgen. ¿Alguien se ha dado cuenta de algo? La no forma. La no forma. A ver, elabora un poquito. Pablo. Pues los pensamientos tienen, aunque no tengan forma, es como si tuviesen forma. Efectivamente. ¿Y entonces? La no forma. O sea, la dificultad está en practicar desde la no forma. Perfecto. Muy bien. Esto es. Más cosas. ¿Qué más? ¿Por qué es tan difícil?
Porque son sutiles. Porque son sutiles. Muy bien. Buena percepción. ¿Qué más? Que es fácil dejarse arrastrar por alguno de los objetos de la conciencia. Y eso se debe Que falta concentración. Contacto con un estado de presencia. ¿Qué puede más? Pues supongo que es una forma también de no ver, ¿no? De no... ¿Qué puede más? Creo que decir, Dilo, Mari. El ego. El ego. La conciencia de ego es muy poderosa. Estás identificado con ella más de lo que imaginas. Mucho más de lo que imaginas. La amas más que al ser más querido de tu vida. Con todo mi respeto. No quiero crear un conflicto internacional. ¿Entendéis, no? Es esto. Uno está tan absorbido con esa conciencia egótica, egocéntrica, que no puede ver otra cosa. Porque, efectivamente, como ha dicho José Antonio, la ausencia de objeto es tremendamente sutil. Y como muy bien apuntado Paulo, no tiene forma. No tiene ninguna forma. Y como no tiene ninguna forma, no tiene ningún olor, ningún sabor, ningún color, ningún sonido, ninguna experiencia táctil. Es difícil, es como ¿qué? Estoy habituado toda mi vida. Yo estoy aquí con mis cosas, con mis rollos, con mis apegos, con mis filias y fobias, mis odios y mis amores. ¿Y me vas a decir tú a mí que existe algo más? Imposible. No puede ser. Aunque leáis un libro zen diario, aunque le pongáis una velita y un incienso adoben todos los días, nada más levantaros, Sandogen, ilumíname. No hay manera. Nuestra mente sigue aferrada, enganchada a mi conciencia de yo. Entonces, la meditación sin objeto, el auténtico Shikantaza, el solo sentarse, no el mero sentarse, como dicen algunos maestros, ¿no? Que diferencian entre el solo sentarse con el mero sentarse. Es tremendamente retadora, tremendamente abrumadora, porque no te deja ningún lugar donde agarrarte. Es caída libre. Entonces, solamente personas con una gran fe, un largo y prolongado entrenamiento en meditación con objeto, percepciones, sonidos, olores, sabores, pensamientos, etcétera, tal, ¿no? Que se han ido poco a poco habituando a diferenciarse, ¿no? A diferenciar la conciencia del ego de la conciencia meditativa, ¿de acuerdo? Porque cuando pasamos del ego ordinario al ego meditativo, y ese ego meditativo se va dividiendo, se va decantando, ¿no? Se va haciendo cada vez más sutil, ¿no? Y cuando ya ese ego se hace muy sutil, muy débil, muy tenue, entonces empezamos a entrar en la conciencia Hishirio o Fusirio, el no pensamiento, ¿no? Pero todavía desde la conciencia del yo, ¿de acuerdo? El yo está detrás. Entonces, cuando poco a poco vamos abandonando eso, tenemos atisbos de Hishirio, más allá del pensamiento. Y eso lo podemos tener desde la conciencia del yo, sutil, tenue, o desde la ausencia de la conciencia del yo. Depende. Entonces,
Ahí sí podemos entrar en shikantaza. Realmente.